Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Pues saludos cordiales y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, el podcast que nadie quiere escuchar, Personal y Transferible. Hoy con una invitada muy especial y desde una ubicación que algunos podían considerar medio exótica, desde Jamaica. Después nos dirá el sitio exacto. Tenemos a Helen Abreu. Helen, bienvenida. Un placerazo recibirte virtualmente en este espacio. Muchísimas gracias, ¿no? De verdad, el honor y el placer es mío estar aquí compartiendo este espacio que para mí un espacio muy necesario. Así que muchas gracias por la Bueno, invitación. pues no sé si es necesario, pero aquí estamos. Si no es necesario, ya, ya me lo dirán. Ya la necesidad está creada, o sea que sí es necesario. Fantástico. Bueno, como habrás visto, y quienes sigan el canal, pues se habrán dado cuenta, yo no presento a ninguno de mis invitados porque si es una conversación, pues es una conversación y yo creo que el invitado tiene que autopresentarse. Si es una entrevista, pues ya yo me pongo de etiqueta y protocolo y lo presento yo con toda la formalidad y rigurosidad que se pretende, sin que eso suene a una falta de respeto para nada. Ujú. Así que antes de empezar, ¿quién es Helen y qué hace? Bueno, pues Helen Abreu se desarrolla en diferentes roles. Es madre, hija, esposa, profesional. Como carrera de base estudié licenciatura en comunicación social con una especialidad en responsabilidad social corporativa y hoy día cursando un máster en desarrollo de proyectos y dirección de empresas, porque creo, ¿verdad?, que hay que seguir reforzando esos conocimientos. Pero más que todo, Helen es la persona que busca desarrollarse de manera integral en los diferentes ámbitos donde me desenvuelvo, tanto a nivel profesional como personal. A alguien, si me tocara definirme como en tercera persona, que aspira en algún momento a lograr metas, pero siendo siempre empática y poniéndome en lugar de quienes me rodean. Así me pudiera definir de entrada. Qué buena definición. Y te agradezco que uno hace en una misma frase que tener éxito no implica necesariamente tener que pisar al prójimo, que Correcto. parece que eso se está convirtiendo en deporte mundial. Pero en fin, esa es otra conversación para otro episodio. Como puedes ver, tu club de fans está súper activo. Ya te Sí. envían saludos Marisol Valesa, Laura Abreu, en fin, fieles, Hola, hola. fieles. Pues Muchas nada, gracias un por saludo estar a ellos aquí. también. Claro que sí. Si, si aparte de saludar quieren hacer algún comentario o pregunta para que la conversación o la tertulia se amplíe, pues serán más que bienvenidas. Y mientras tanto, pues nada, nosotros seguimos, o mejor dicho, iniciamos la sustancia de nuestra conversación o tertulia. La gente suele tener el prejuicio de que cuando un dominicano emigra, lo hace a Nueva York, ya ni siquiera a Estados Unidos, lo hace a Nueva York, Nueva York. o en su defecto, pues a Europa, principalmente España o Italia, que serían como los países más latinos del otro lado del océano. Sin embargo, tú has roto todos los moldes de estos prejuicios y has decidido sembrar tu tienda de campaña en Jamaica, en el mismo Caribe. Ujú. Explícanos hasta donde se pueda, explícanos un poco este movimiento migratorio que es un poco peculiar. Claro que sí. Bueno, si me preguntaran hace 5 años que si yo residiera en este país, ni imaginármelo, porque ni mucha información tenía al respecto, pero los proyectos familiares, los planes, ¿verdad?, personales y en los diferentes ámbitos te llevan como a mover esas fichas en ajedrez, que son jugadas que quizás tú no la tienes planeada o planificada, pero son las que funcionan. Entonces yo estoy aquí porque me casé hace 3 años con un ingeniero que llevaba alrededor en ese momento de unos 7 años trabajando en Jamaica de manera, vamos a decir, intermitente, pero su mayor tiempo lo pasaba aquí.
Y ya cuando nos conocimos, él tenía una oferta laboral aquí en Jamaica, la aceptó. Yo continué trabajando y haciendo mi vida en Dominicana, pero ya por tema de planes familiares, de unidad sobre todo, de estar juntos, de construir, ¿verdad? Esos cimientos, esos primeros cimientos cuando uno se casa, esos primeros años y meses que son tan vitales, entendíamos que lo mejor era estar juntos en una misma superficie terrestre. Y evidentemente por los compromisos que ya él había asumido, en ese momento cuando ponderamos, la mejor opción era entonces yo venir, por así decirlo, de mudanza de manera completa aquí a Jamaica. Y bueno, aquí estamos, 2 años después, continuamos por aquí. Fantástico. Para más información, tú no estás en Kingston, que sería la capital de Jamaica, tú estás en otro lugar. No, ujú, exactamente, yo resido en Montego Bay, que, o sea, no porque vivo aquí, pero realmente es la ciudad más, como más acogedora, más bonita que tiene la isla. Este es un país pequeño, o sea, que tampoco es que hay muchas opciones de ciudades desarrolladas, pero realmente Montego Bay es como lo que sería Punta Cana para nosotros en Dominicana, o sea, es el lugar más turístico, por ende es una zona hotelera muy amplia con la que se cuenta aquí, tiene algunas bondades que quizás no ofrecen otras ciudades, pero por aquí estoy, como ellos le llaman de manera abreviada Mubey. Resido aquí en Montego Bay, en Mubey, a la orden. Cuidado, no digas esto, a ver si se te aparecen unas cuantas personas por ahí. Bueno, son bienvenidos, son bienvenidos. No, fantástico. Eh, ¿Cuál fue tu... Porque tú has dicho algo muy interesante, tú de Jamaica no conocías prácticamente nada, bueno, más allá de lo que podemos ver, como déjame buscar un videíto en YouTube, déjame meter en Wikipedia, Correcto. más allá de eso, no conocías nada de Jamaica. Ujú. Entonces, ¿cuál fue tu primera impresión? Eh, Esas primeras horas, cuando uno se baja del avión y le da como ese primer golpe de aire cuando se baja por la escalerilla, De aire. ¿qué fue lo primero que percibiste? Vamos a ver, ¿usted quiere la impresión visceralmente honesta o la diplomática? Yo prefiero las visceralmente honestas. Después, ¿Verdad que sí? si después corremos peligro, ya te pediré la diplomática. Exactamente. Bueno, esos primeros segundos o minutos cuando ya bajé del avión, yo dije, bueno, ¿dónde yo llegué? Porque al ser un país mucho más pequeño que nosotros, que Dominicana, mucho menos desarrollado por ende, realmente como un golpe en la cara de repente, porque tú dices, bueno, pero como un país donde se está explotando tanto el turismo y que hay muchas inversiones supermillonarias, tiene una cultura y tiene una forma, una costumbre, una idiosincrasia que te deja como mucho que desear a lo que tú estás acostumbrado ya, en mi caso de dominicana, que nunca había residido, o sea, no tengo como referencia a otro país que no sea mi país natal porque no había residido fuera, te deja como esa sensación de, ay Dios mío, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos al nuevo sistema. O sea, cosa tan sencilla como que, por ejemplo, cuando tú llegas al aeropuerto, algunos procedimientos para mí eran un poco rudimentarios, manuales, si se quiere decir, porque yo vine en mi caso con un permiso de trabajo en aquel momento, porque también tuve la bendición, gracias a Dios, que la empresa donde labora mi esposo me dio una plaza dentro ¿verdad? A nivel corporativo, a nivel laboral y ya yo venía con un permiso de trabajo, con todo lo que tiene que ver con términos legales para poder estar aquí, residir y laborar sin ningún problema. Entonces, es cosa tan sencilla como que, por ejemplo, el permiso de trabajo te lo escriben de manera manual en un librito donde le llaman el libro amarillo y tú tienes que presentar eso cuando llegas al aeropuerto. Y para mí era un poquito chocante porque yo decía, pero en serio, o sea, no hay una forma un poquito más digital o que sea como más amigable para que no sea algo tan físico, pero no. Entonces esa fue como mi primera impresión, como un poquito de retroceso. Pero bueno, aparte de esto, hay una, entre comillas, hay una barrera idiomática, por lo que allí no puedes, Sí, sí. allá no puedes hablar cibaeño. No, para nada, exacto. El idioma no es que yo soy una nativa, o sea, no es que el inglés es mi lengua materna, ni que tampoco lo domino al 100%, pero por lo menos
cuando yo vine a residir, ya yo había venido a modo de vacaciones, o sea, había durado unos días y ya obviamente la impresión que yo tenía del país cambió muchísimo a cuando ya tú tienes que hacer vida, cuando ya tu día a día es, ¿verdad?, en el lugar. Pero evidentemente el idioma de aquí eh, es inglés, pero quienes conocen, si no han venido, saben que es un inglés, ellos le llaman patois, o sea, como si fuese un dialecto del propio inglés. Entonces usted se imaginará que sí, para mí es difícil de entender el inglés limpio, porque no es mi lengua materna, pues el que ellos hablan se complejiza un poquito más. Y entonces en el aeropuerto quienes laboran tratan de hablarlo lo más perfecto posible, lo más profesional, pero al final de la jornada eso sale, porque como no me pasa a mí, al final a mí me sale mi cibaeño, porque ¿verdad? Criada y nacida en Santiago. Entonces obviamente me tomó un buen tiempo yo, por así decirlo, acostumbrar al oído, ir haciendo como si fuese una interpretación de más o menos qué era lo que me estaban diciendo, casi como si yo me estuviera alfabetizando nuevamente. Entonces, eso fue una barrera, pues, que ni hablar. Eh, no sé, admiro esa capacidad de residir en nuestro país cuando el idioma no es el mismo, como es Sí. tu caso. Y todo esto, Ah, bueno, pero, no, no, dime. ajá. No, no, le iba a decir que, por ejemplo, le voy a para muestra un botón. Tengo aquí una botella de agua. Bueno, no sé si se ve por la Se ve, se sombra. ve, Creo que ahí se ve se un ve. poquito. Ah, ok, entonces mire cómo escriben water en el, en el dialecto jamaiquino, es wata. Entonces tú encuentras toda la publicidad. Esa es una de las mejores aguas de aquí, que conste, o sea, que no es que estoy promocionando algo de mala calidad, pero evidentemente está adaptado a lo que ellos manejan y dominan. Entonces para mí fue chocante en todo. ¿Ya te consideras adaptada o consideras que todavía estás en proceso de adaptación? Yo diría que yo seré siempre una eterna aprendiz y me considero que nunca me voy a terminar de adaptar, honestamente. Buah. O sea, obviamente muchas cosas ya la he ido manejando, me he ido acostumbrando, pero todavía en mi chip aquí de lo que para mí es normal, hay muchas cosas que me causan mucho ruido. Entonces, evidentemente, no creo que pueda terminar en un 100% de decir, sí, ya me siento en mis aguas. No, no, siendo honesta. Bueno, eso quiere decir que todos los días hay un pequeño esfuerzo Correcto, de correcto. convivencia, adaptación y desarrollo de actividades de la vida diaria. Y esa es la siguiente pregunta, hasta donde tú puedas. Ujú, ujú. Sí, Esas claro. actividades de la vida cotidiana, tales como ir al banco a hacer cualquier diligencia, Ujú. hacer la compra en el supermercado, manejar el vehículo, renovar un documento en cualquier oficina pública de por allá. ¿Qué tal te vas desenvolviendo en esto? Especialmente con el tema, por ejemplo, de los supermercados, que las visitas tienen que ser, como quien dice, prácticamente constantes. Sí, sí, totalmente. No, realmente ya el supermercado yo lo domino, porque como he aprendido el script, como dicen en inglés, el guión de lo que yo debo de seguir en una conversación cuando estoy con una cajera, cuando estoy con un vendedor, eso prácticamente para mí es pan comido. Pero en el tema de documentaciones, de todos esos procesos legales, bancarios, hay algo que a mí me chocó muchísimo, que es, por ejemplo, que aquí en el Internet Banking hay una hora que cortan y tú no puedes hacer ningún tipo de transacción. O sea, como digamos que de 12 a 2, tú no puedes, o sea, tú accedes, pero tú no puedes hacer nada. Tú solamente ves tus cuentas frías y yo me quedo como, pero en serio, o sea, en mi mente yo me imagino como ellos, para mí lo que yo veo, como es una gente que manualmente lo está manejando y de 12 a 2 está comiendo y entonces se cae todo tipo de transacción a nivel de internet Pero es banking. siempre la misma hora. O es una hora, Sí, siempre la o es una misma hora que hora. cambia. No, siempre está establecida ya. O sea, es la misma hora. Los bancos, por ejemplo, aquí cierran a las 2 de la tarde. Vamos a decir que aquí hay un banco local que es muy fuerte, que es el NCB. Hay otros extranjeros que también tienen incidencia, pero mayormente el local conviene más para el tema de tener las cuentas y todo eso. Entonces, ese local
a pesar de que ofrece bondades, tiene muchos procesos que para mí, evidentemente, es una involución a lo que yo estaba acostumbrada. O sea, por ejemplo, me piden una documentación para yo sacar un plástico, una tarjeta de débito. Ok, yo voy con mi documentación. Cuando voy me dicen que no es válida porque no está en inglés. Y yo sí, pero yo soy extranjera, yo no puedo sacar un plástico, una cédula en el idioma inglés porque mi país no se habla inglés. Bueno, pues déjame traer entonces la dependencia que tengo de mi esposo, que sí está en inglés, manuscrita en el libro que tengo como como no ciudadana, como residente. No, que aparte de eso debo de llevar la cédula también, pero ya le expliqué la objeción que tengo. Entonces, al final es como que llega un momento donde tú te frustras y tú dices, no, ok, perfecto, ya, yo no quiero la tarjeta de Pero débito. Helen, tú no eres la primera extranjera que ha ido a residir a Jamaica. O sea, lo digo porque hay conversaciones que suenan que son como un estreno. Sí, pero ¿qué sucede? En la mayoría, todos los que están aquí están tras alguna compañía, como tuve en un tiempo, pero ahora mismo, por ejemplo, yo no estoy laborando para una compañía maiquina. Entonces, para esos casos, la situación se complejiza más. Y llega un momento que no es imposible, evidentemente, porque lo logran, pero llega un momento que tú te agotas, entonces tú buscas una medida alternativa a como tú puedas que odie o vamos a decir saltar ese proceso que te están exigiendo. Entonces, al final de la jornada es un poquito difícil, porque tengo que decir algo, o sea, quienes están aquí, por ejemplo, dominicanos, mexicanos, cubanos, casi ninguno está por un tema de preferencia, sino por un tema de compromisos laborales. Entonces, todas esas personas vienen muy abanderadas y tienen, por así decirlo, todo resuelto. Mi esposo es incluso residente jamaiquino, o sea, ya él tiene su residencia con todos los años que tiene viviendo aquí y él es que más o menos me alienta un poco y yo puedo resolver muchas cosas por medio de él. Pero si no lo tuviera él, estuviera quizá por motivo laboral y ahí se resuelve un poquito mejor. Pero para un común y corriente, y yo lo compruebo mucho con la chica que me ayuda aquí en casa, que es una joven jamaiquina, y ella sacó una cuenta en estos días, inclusive, o sea, reciente, por lo mismo, porque ella me decía, cada vez que voy al banco, llevo documentación y me exigen más. Y yo, imagínate, si tú eres de aquí y tú sabes los pasos que hay que dar, que tú dejes entonces a lo que estamos en total desconocimiento. O sea, que no es un asunto solamente con los extranjeros, sino que es el sistema que se mueve así. Eh, de cero, voy a preguntártelo de esta manera para que esto pueda fluir mejor. De cero a Ujú. 10, ¿cuál es el nivel de psicorrigidez que tú percibes, por ejemplo, para estos trámites y demás? Lo que pasa es que más que psicorrigidez, son reglas como infundadas en cosas que para mí, bueno, pero eso es un criterio personal, que para mí no tienen tanto peso o validez. Pero yo pudiera decir que le daría un 8 en una escala de un 8 a un 9 más o menos, va, siendo más alto el tema No, de no, los pues Ujú. ha quedado claro. Si tú, con la experiencia que tienes, me has dicho que llevabas como 3 años viviendo allí o Actualmente más. cumplí 2 años, no, o sea, yo tengo 2 años residiendo desde 2023. Va. Si un amigo o una amiga de los que viven aquí en la ciudad corazón te escribiesen un WhatsApp y Ujú, dijesen, mira que me voy a vivir para Jamaica, oriéntame. ¿Cuáles serían, en modo de tips, casi como ujú, en forma de guiones, cuáles serían los primeros consejos que le darías a esa persona? Bueno, a lo mejor le dirías, no, no vengas, que sería como ujú. que sería, o sí, ven, y después te doy los consejos que te tengo que dar. Pero en fin, ¿qué Tienes- le dirías? Porque sí. partimos desde el desconocimiento, como tú has señalado antes. Claro. No, realmente yo lo primero que recomendaría a una persona que venga a residir es que tenga metas claras. O sea, si es por motivo de trabajo, que evidentemente saque los objetivos que tenga para cumplir a nivel económico, a nivel profesional, a nivel laboral, porque no puedo ser mezquina, aquí hay muchas oportunidades laboral para nosotros porque tienen una escasez de profesionales en diversas áreas. Entonces, eso abre las puertas a que tengan que recurrir a personas de extranjero como profesional y darle esas plazas. Aparte de que el sistema educativo de aquí no, no es tan óptimo en el sentido de que tú digas, sí,
hay la oportunidad de que haya muchos profesionales en área administrativa, o sea, no es así. Y la recomendación siempre sería que si le están ofreciendo una oportunidad laboral, asegurarse de que cumplan con las cláusulas que se negocien. Inclusive, por ejemplo, yo le diría a una persona que venga a laborar aquí, no permitas que te lleven y que tú pagues la renta, porque la renta aquí es muy cara. Entonces, la mayoría de, por ejemplo, como está mi esposo, es que la compañía le paga el tema de vivienda, pero la compañía hace directamente esa gestión. Yo ni le recomendaría que reciba el dinero, porque puede decir, ah, no, yo recibo el dinero y puedo hasta conseguir algo más económico, pero se puede llevar una sorpresa no grata. Entonces, estar muy segura de que lo que está negociando a nivel de compensación sea lo justo y que se vaya a cumplir, que luego no resulte con otra cosa. Entonces, para ver si te estoy entendiendo bien, para un Ujú, extranjero negociar su salario, hay una parte del salario que es en dinero, en divisa, y una parte del dinero que es en correcto, especie, y la especie es vivienda. correcto. Correcto, exactamente. Sí, está lo metálico, que es tu salario limpio. Inclusive, por ejemplo, otro consejo es que la empresa pague los impuestos, porque también aquí los impuestos son muy altos. O sea, aquí, si mal no recuerdo, es como un 30% de salario. Entonces, imagínese, si usted gana $2,000, $3,000, y usted es que tiene que pagar los impuestos, al final se va a quedar con una parte muy abajo de dinero. Entonces, hasta eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, que a la juventud, por ejemplo, ahora, lo que hemos tenido la oportunidad de ser docentes o de estar de cara a jóvenes que están en vías de ser profesionales, hay que aconsejarlo muy bien porque a veces le pueden brillar los ojos. Mira, yo te voy a pagar $4,000 y tú te vas para X país, suponiendo que sea este. Ah, tú dices, wow, $4,000, porque inmediatamente tu mente convierte esos $4,000 a pesos dominicanos. Pero acuérdate que tú vas a comer en ese país, tú vas a vivir en ese país, entonces tú tienes que averiguar los precios de renta. Aquí, por ejemplo, la comida es muchísimo más cara que en Dominicana, porque los precios que te ofrecen son precios, como decimos nosotros, para turistas, pero más que por ser por turista, es por un tema de que aquí la producción de los diferentes rubros es muy baja. Entonces, la mayoría de productos son importados, mucho directo desde Estados Unidos. Yo me he detenido, ahora que estoy más dedicada en el hogar con mi bebé, cuando voy al súper me gusta siempre leer etiquetas. De aquí importan mucho desde Trinidad y Tobago, por ejemplo, que es otra isla. Tienen acuerdos de mercado, desde Aruba. Entonces, al final, lo que se produce a nivel local es muy mínimo y evidentemente eso infla los precios. Entonces, de nada vale que tú ganes $4,000 cuando tú vas a gastar 2,000 en dieta, vas a gastar 2,000 en renta, si fuera el caso. O sea, al final, ¿con qué tú te quedas? Entonces, eso siempre yo le recomiendo a la juventud, como decimos nosotros, que están buscando ofertas laborales en el extranjero, que se detengan, que averigüen muy bien cómo funciona el país, para que de verdad el esfuerzo que vayan a hacer valga la pena. El, existe la costumbre, lo voy a decir así, de a los extranjeros Ujú, pagarles en dólares, entendiendo que es como la divisa del planeta, o se paga ujú. en moneda local. No, realmente en mi experiencia siempre es dólares americanos, o sea, a nivel ya la conversión, si usted quiere la hace en moneda local, pero al final de la jornada la referencia siempre va a ser en dólares estadounidenses, Y, dólares americanos. y referente al peso dominicano versus moneda local de Jamaica, ¿cómo está el cambio? Realmente aquí en Jamaica está más devaluada la moneda porque un dólar americano equivale a $160 jamaiquinos. La moneda local que circula en el país son dólares jamaiquinos. Ay, no tengo a mano una papeleta, pero le voy a mandar una foto para colgarla. Perfecto. Entonces, al final, sí, al final de la jornada anda por ahí la tasa del dólar americano. Pues pintas un panorama que no es tan maravilloso como lo pintan, porque si el promedio de impuestos sobre la renta es de un 30%, se paga en dólares Sí, es y algo. ya la Ujú. vivienda las negocian las empresas a través de sus departamentos de recursos humanos, pues es que la cosa está como muy... Por eso, ¿a qué obedece? Entre otras cosas, ¿que hay una escasez de suelo urbanizable, por ejemplo, o hay otros factores?
No, a lo que obedece es por lo caro que es la renta. Y por el tema de que yo como empresa, o sea, si yo traigo profesionales, yo quiero asegurar que mis colaboradores evidentemente estén en una zona segura, estén cerca, por ejemplo, aquí la mayoría son ingenieros, estén cerca de la obra donde están. Es más un tema de negociación que al final la empresa le conviene porque, por ejemplo, si yo soy una agente inmobiliaria y te digo, mira, yo te voy a alquilar 5 viviendas porque tengo 10 ingenieros, tú me puedes acomodar los precios de la renta. Entonces, es más conveniente para la empresa hacerlo así, manejarlo y ya así asegura de que haya un precio estandarizado por, vamos a decir, por cabeza, por empleado y que sea algo razonable. Porque si cada quien busca su renta, por ejemplo, y le dice, sí, empresa, tú me la tienes que pagar, la empresa no va a pagarte porque yo digo que esa es la que me gusta más de lo que entiende por promedio, pero tampoco tú me puedes buscar algo que esté por debajo de los estándares de lo que para mí es razonablemente aceptable. Entonces ellos se cuidan con eso y hacen la gestión de manera directa. Eh, con eso, tú indirectamente estás diciendo algo muy interesante, y es que Vamos a ver. la empleomanía es siempre provisional. Sí, realmente, O sea, sí, no existe como esa figura extendida de el contrato indefinido, porque es alguien que emigra, viene, trabaja para la empresa, pero que no le importaría ya quedarse a vivir aquí indefinidamente, sino que todo el que llega lo hace como con ujú, una fecha de caducidad preestablecida. correcto. Correcto. A ver, eso pasa mucho en mi caso porque yo con lo que me he familiarizado y vivo es con el tema del sector construcción, específicamente hotelería. Y como obviamente son proyectos que tienen fecha de inicio y fecha de término, pero yo también he conocido personas que tienen aquí 10 años viviendo y son gerentes, por ejemplo, mayormente son de hoteles o de empresas que tienen multinacionales que tienen incidencia aquí en el país y ya tienen una vida establecida, sin miras a devolverse, sin tener un contrato indefinido, como usted bien lo explica. Pero en la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, que es en la parte del sector construcción, hotelería específicamente, estos contratos sí tienen fecha de término. No quiere decir que, como le digo, en el caso de mi esposo tiene aquí ya 10 años. ¿Por qué? Porque se van renovando, van llegando nuevos proyectos, la empresa va, obviamente va haciendo uno, pero ya va licitando para el otro y ya tiene que ir reclutando a sus colaboradores y no quiere decir que tú vas a venir quizá por poco tiempo, pero eso depende mucho también de la calidad, por así decirlo, del profesional, de que la empresa diga, sí, yo te quiero renovar tu contrato y tú entonces extienda la estadía en el país. Qué interesante. Y retomando algo que has dicho hace unos minutos, eh, Ujú, el tema de la educación, sobre todo enfocándome, me interesa mucho que me hables de esto, si lo conoces o la percepción que puedas tener. El ujú, sistema de educación superior, evidentemente que tiene que haber universidades en el país. Eh, sí. ¿Qué tipo de, porque la oferta entiendo que debe tener sus límites, qué tipo de carreras son las que Ujú, ofrecen? Porque después eso se refleja en el mercado laboral. O sea, seguramente hay como correcto. muchos jamaicanos trabajando en en diversos nichos económicos, pero en algunos nichos económicos, como tú muy bien señalabas, pues debe predominar la mano de Ujú, obra extranjera. Eh, ujú, y además has hecho una referencia a la calidad, que eso también me ha llamado la atención. ¿Puedes abundarme un poco en sí. esto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de aquí, sucede que las universidades, por el alto costo que tienen, no es accesible para todo el mundo, porque no hay oportunidades quizás de obtener un préstamo, no hay tanto tema de becas. Entonces, es como que yo terminé la educación superior y lamentablemente ese jamaiquino de 16, 17 años, ese jovencito, va a tener que dedicarse a un mercado informal. Si por herencia tienen un negocio, pero es muy difícil usted encontrar que inmediatamente acceda a la universidad. Entonces, las carreras que sí quizás se impulsan un poquito más y que brindan algún tipo de ayuda de parte del gobierno, se refieren más a carreras como enfermería, educación. Aquí hay muchos jamaiquinos en la parte de educación y educación inicial, o sea, tema de niños pequeños.
En la parte administrativa, por ejemplo, cuando yo laboraba, quien era mi asistente en ese momento, había estudiado contabilidad, pero no a modo de licenciatura, sino como un técnico. Ella es una persona muy de ser proactiva y se ocupó de hacer algunos diplomados online a nivel administrativo, pero ella buscó las herramientas, no precisamente en una universidad local, sino que lo estudió más virtual a través de técnicos. Entonces, ahí tú te das cuenta que ese acceso a la educación va muy en detrimento, o sea, que tú no encuentras como esas oportunidades. A nivel escolar, por ejemplo, la educación, cuando me pongo a hablar, cito mucho a la joven que me ayuda aquí en casa, porque es el ejemplo más cercano que tengo. Ella tiene un niño pequeño y ella me dijo, no, yo tengo que ponerlo en una escuela, por así decirlo, semi privada, o sea, tengo que pagar porque es que si la pongo en la pública que les corresponde, el sistema es muy deficiente, o sea, el niño que tiene 3 años va a ir creciendo con esa misma cultura y ya mañana cuando termina va a querer hacer lo mismo que la mayoría, no seguir estudiando, porque las oportunidades no son tan abundantes. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que hay un sistema que tiene muchas carencias y que, obvio, en Dominicana nosotros también sabemos que el sistema público por el hecho de que yo estoy fuera y que esto tiene deficiencia, no voy a endiosar o no me voy a apasionar diciendo que en República Dominicana tenemos el mejor sistema educativo, pero hay ciertas oportunidades que te permiten entonces tú acceder a un sistema privado que sí cumple con unos estándares. Y ahí es donde tú dices, bueno, por lo menos tengo una brecha de luz en el camino, que no es lo que sucede aquí, lamentablemente. Yo intuyo, si ese es el panorama, yo intuyo que tiene que haber Ujú, una brecha salarial muy importante entre los salarios de los jamaicanos y los salarios de los extranjeros. Por eso mismo que tú estás de los señalando. extranjeros. Eso Correcto. no genera mm, Malestar. cierta tensión social o eso cómo se lleva. Porque claro, tú No, estás realmente. conviviendo con gente que a lo mejor tú le triplicas el salario. Totalmente, totalmente. Pero los jamaiquinos con los que yo he trabajado de manera directa, lejos de sentir malestar, se alegran. ¿Por qué? Porque cuando ven que que llega un proyecto extranjero y que son profesionales con otra visión distinta a la que tienen aquí, ya esos jamaiquinos saben que van a tener un lugar seguro. Por ejemplo, van a tener un acceso a seguro médico, que muchos no lo tienen también, porque es difícil si tú no estás trabajando en una empresa que tenga una cierta estructura y una organización. Y no se sienten tan, vamos a decir, pisoteados, por así decirlo, porque están conscientes que hay niveles a nivel académico que lamentablemente ellos no cuentan con eso. Entonces, la percepción que yo he tenido con todos los jamaiquinos que tuve la oportunidad de trabajar en su momento es que más que todo son gente que mejor te apoyan para que tu trabajo salga bien, porque saben que tú eres una pieza muy clave para que también el trabajo de ellos sea posible y se mantenga en el tiempo. Es la percepción que he tenido. Quizás si preguntamos a otro, no, mira, los jamaiquinos me hicieron imposible el trabajo, pero yo no tengo ese sabor de boca. No, no, Fue muy positiva la experiencia. Ujú. fantástico. Y enlazando con otro tema, tú eres experta en responsabilidad social corporativa, en pocas palabras. Ujú. Eh, Sí. ¿Cómo se trabaja ese tema en Jamaica? Por ejemplo, las empresas extranjeras que están ubicadas allí tienen fundaciones, tienen proyectos de desarrollo, aportan en ese sentido, o es algo que es como un campo virgen y que hay que empezar como desde cero, esa temática. Ujú. Vamos a decir, se lleva a cabo porque las mismas autoridades de locales del país hacen cierta presión o exigencia a quienes van a invertir en el país para que cumplan con una cierta cuota de responsabilidad social. O sea, ejemplo, el proyecto para el cual trabaja mi esposo, el gobierno local le solicitó, mira, ayúdanos, nosotros queremos construir un campo de fútbol y ustedes pueden hacerlo porque tenemos muchos niños en situación de riesgo y el deporte los impulsa, los saca incluso verdad, de malas costumbres. Bueno, pues la empresa en sí, con el aval de los propietarios del proyecto, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues como parte de
vamos a decir, del aporte que yo voy a hacer, de la retribución a la comunidad, vamos a construir ese campo de fútbol. Sin embargo, no lo hacen con una estructura o con una política ya previamente diseñada. Entonces, por lo que yo he visto, aquí hay un campo vasto para explorar, para poner en orden a esas empresas de que tengan de verdad un plan de responsabilidad social corporativa. Aquí, por ejemplo, también el Ministerio de Medio Ambiente es bastante exigente, inclusive más que en Dominicana, lo que yo he mirado. Hay cierta discrepancia y ciertas incoherencias, porque, por ejemplo, ok, tú no me dejas usar fundas plásticas, que eso es por ley en los supermercados, o sea, todos son bolsas reusables, tú no encuentras una funda plástica en un supermercado, perfecto, pero entonces cuando yo vengo camino a casa, veo que me están quemando basura en todo el alrededor, y yo digo, ok, entonces vamos a sentarnos. ¿Qué es más dañino? ¿Cómo yo lo manejo? Tú me dices, sí, yo soy, mira, antiplástico, pero entonces tú encuentras que dos o tres personas, quizás con el aval de alguna autoridad, te está quemando basura. Entonces, en esa parte entiendo que como país y como sistema le falta mucho y tiene que venir quizás una mente a nivel de gobierno que pueda entonces hacer un plan de verdad y que se pueda decir, sí, mira, a nivel de sostenibilidad estamos dando pasos. Qué interesante. Es lo que partí. O Ujú, sea, ujú. por un lado, muy chulo, ¿no? Que se hayan tomado en serio esto de las bolsas de plástico, pero claro, si dos Sí, cuadras más para allá te están quemando basura, pues entonces... o sea, exacto. Sí, eso a mí me encantó, honestamente, y sobre todo como especialista en sostenibilidad, para mí fue ideal. Yo dije, wow, mira, un país menos desarrollado que Dominicana se puso de acuerdo y de verdad se sentó sobre la mesa del diálogo y lo emitió como ley. Y mira, reducción cero de bolsas plásticas a nivel de supermercados. Está excelente. Pero cuando veo esta incoherencia, yo digo, bueno, pero vamos a tener como que retomar y no perder el norte de lo que estamos haciendo. Como soy trabajador social, es casi obligatorio que te haga esta pregunta. ¿Has conocido, aunque Ujú, sea de oídas, has conocido ujú. alguna asociación sin fines de lucro, alguna ONG, alguna asociación? ¿Cómo está el mundo del, vamos a llamarle así, del trabajo social comunitario? Bueno, como fundación local inclusive ni internacional no he escuchado de ninguna que esté haciendo una labor considerable. Sí, no recuerdo con quién tuve la oportunidad de conversar y me comentó, pero ahora se me fue el nombre, fue en Kingston, o sea, en la capital, que vino una fundación para ofrecer unas becas en términos de escuela de artes y de música, pero honestamente tengo que buscar porque no recuerdo el nombre de la fundación. Es lo único que he escuchado, porque también me llama la atención eso, que en un país como Dominicana, siendo pequeño también, claro, en Dominicana también tenemos que sentarnos y mirar con lupa, hay una cantidad exorbitante de ASFL y sobre todo un país en vías de desarrollo, por no decir tercermundista, donde hay tanta necesidad, al igual que aquí en Jamaica, me resulta extraño que no hay esa incidencia de fundaciones internacionales, como si lo tenemos en Dominicana, prestando ayuda y servicio. Pero de repente yo no conozco, porque aquí también yo en mi vena de comunicadora, yo siento que aquí hay mucha deficiencia con la comunicación en todos los sentidos. O sea, en términos que, por ejemplo, yo a veces me dedico a leer medios locales, a ver televisión local, a escuchar radio local, y no veo como esa hilaridad de las informaciones que resultan de interés nacional. O sea, es que como más, ellos se enfocan mucho en su cultura en cuanto a términos musicales, en cuanto a gustos de gastronómico, pero como la realidad como tal, para mí ha sido difícil yo seguirle la secuencia a lo que sucede en la nación. Yo sigo algunas páginas en Instagram, o sea, medios digitales, pero el medio local, incluso en prensa, ¿verdad? Tradicional, como que la información que me pone es muy vaga. Yo digo, sí, pero si yo quiero enterarme de qué está sucediendo en el país, no tengo.
una fuente certera. O O sea, sea, no sé a qué corresponde. para entendernos, yo cojo un Ujú. medio tradicional, un periódico o una página web de noticias o algo Ajá, así. ujú. No tengo como esa clásica división de portada, página editorial, página política, sucesos. Eso no. O sea, se enfocan ya directamente en lo Lo cultural, en la música, en los conciertos, los exactamente. eventos, las fiestas. Lo tiene, pero ya luego, como me llamó la atención ese fenómeno, tiene el periódico evidentemente tiene la estructura de verdad, un tabloide tradicional, pero la información que pone el contenido no es lo que para mí resultaría de interés a nivel nacional si yo, como Helen Abreu Dominicana, me pongo en esos zapatos. Como ese fenómeno me llamó un poco la atención, o me llamó la atención, ¿verdad? Siendo del mundo de la comunicación, me puse a indagar un poquito porque yo sé que los medios se manejan por intereses, ¿verdad? Tenemos monopolio, oligopolio de medios, concentración de medios. Y luego me puse a indagar y alguien me confirmó que el principal medio impreso pertenece o quien está de turno, aquí hay primer ministro, eh, él es uno de los dueños mayoritarios de ese medio. Entonces, obvio, no vamos a publicar nada que perjudique al gobierno. Hoy, justamente, bueno, escogimos un buen día. Hoy, partidos, y ya hay todo el tema de los medios. Helen, te perdimos un momento. No sé si Ah, puedes repetir sí, lo que has dicho en el último minuto. claro que sí, que ahí me hizo sentido el tema de los medios de comunicación y por qué la prensa no publica ciertos temas. Cuando descubrí que el presidente es el mayor accionista del medio. Pero, por ejemplo, esto en cuanto a tabloides y demás, pero Ujú, algo que suele haber en todos los países, por lo menos en Occidente, por ejemplo, un canal de televisión especializado en noticias, como puede ser, por darte la referencia, ujú, CDN en República ujú. Dominicana. No hay algo parecido, por ejemplo, en Jamaica. Sí, tienen, yo no consumo la televisión local, pero sí la he visto como a modo de ejercicio y tienen un canal exclusivamente de noticias, pero se basa más en los hechos que ocurren en diferentes comunidades. O sea, temas, por ejemplo, en esta comunidad, o por ejemplo, atracaron a alguien, allí pasó aquello. Es más como esa reportería, más que hacer Sí, comunicación. Ujú. de esos programas sangrientos que tenemos aquí, ¿no? Correctísimo. Yo como que, ok, lo vi un día y yo, perfecto, está bien. Ya sabemos. Una Y, por lástima. ejemplo, en los medios digitales, que es el que yo sigo en Instagram, me publican una noticia como que, por ejemplo, aquí, para que sepan, tienen que venir a Jamaica, tampoco es que yo estoy hablando mal de este país, yo le agradezco. Aquí, KFC, Kentucky Fried Chicken, es un fenómeno. O sea, los jamaiquinos aman Kentucky. Yo no lo podía creer hasta que lo viví, ¿verdad? Y lo vivo diario. En cada lugar que hay un Kentucky Fried Chicken, un KFC, la fila llega kilométrica. O sea, yo nunca he podido comprar en 2 años que tengo, para que usted tenga una idea. Y lo he intentado varias veces. Entonces, eso es un fenómeno. Inclusive aquí en Jamaica, en Montego Bay, donde yo resido, está el KFC que más venta tuvo el año pasado a nivel mundial, porque es una cosa del otro mundo. Ah, Y yo me topo en noticias en los medios digitales que KFC está celebrando su 50 aniversario y que por eso va a regalar pollo. Entonces, eso es lo que le interesa al jamaiquino local. hablemos un poco de gastronomía. Ujú, ¿Cómo es el plato típico popular, a nivel ujú. popularidad, de un jamaicano? Y, y cómo es un poco el tema de los restaurantes. Porque me imagino que el estándar no debe ser Kentucky Fried Chicken, pues entonces, No, 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 claro, o sea, Kentucky es algo ya más exquisito, ¿verdad? Más fuera de, pero aquí se consume, la gastronomía de los jamaiquinos realmente está muy basada, se parece un poco en tema de que se consume arroz, pollo, con la diferencia que aquí el picante, o sea,
Inclusive más que países como México, que lo catalogan que se come con picante. Yo tuve la oportunidad de ir a México y en México no se come con picante comparado con Jamaica. Porque cosas que le dicen, no, no tiene picante, a mí me pone a pedir agua y no, no, yo no quiero más. Entonces realmente ellos basan mucho su gastronomía, por ejemplo, en productos de harina, o sea, harina ultraprocesadas, arroz, pollo, pescado. Hay un fruto que le llaman aki y lo combinan con lo que nosotros conocemos como bacalao, ellos le dicen saltfish, con guineitos verdes, como nosotros le decimos. Yo me he dado cuenta también que aquí hay un tema, como la comida es muy cara realmente para un local, ellos tienen una variedad amplísima. Cuando yo vaya a Dominicana, le prometo que le voy a llevar de panes, panes que vienen ya empacados de manera individual, pan con canela, pan de pasa, pan con queso, pan con coco, o sea, todo. Y yo decía, Dios mío, ¿y por qué hay un pasillo entero? Y luego cuando veía en la calle, yo miraba que los jamaiquinos desayunan con un pan de eso y un jugo X lleno de azúcar, y ya con eso se llenan, ¿verdad? Y pueden pasar, pues estamos hablando, claro, de un estrato bajito, pero me llama la atención porque comparando con Dominicana, aún las personas que están en condición un poquito, ¿verdad?, menos que nosotros a nivel adquisitivo, pues tienen la oportunidad de comerse aunque sea un huevo con un plátano, como decimos nosotros, que alimenta mucho más. Y ya luego yo entendí la razón y el porqué de esa abundancia en cuanto a los panes. O sea que estamos hablando de, para los locales me refiero, estamos hablando de salarios bajos y precios altos. Correctísimo, exactamente. Entonces ellos tienen que jugar con eso para poder sobrevivir todo un mes. Algunos aquí, la mayoría, por ejemplo, de los obreros que trabajan en obras ganan por día, pero le pagan evidentemente semanal. Aquí también hay una costumbre que se da en el sector construcción, que por ejemplo las fechas de pago, si yo pago hoy viernes o hoy miércoles, pero en el caso se paga los viernes, esos obreros usted no lo vuelve a ver hasta el martes, porque se van para sus pueblos natales a gastar su dinero, se lo beben, se lo comen. Entonces el martes usted tiene que empezar a llamar, los que trabajan en obra pueden identificarse, a llamar a los contratistas para que los obreros vuelvan a casa otra vez. O sea, el jamaiquino en cierta manera es un poquito despreocupado, desenfadado con el trabajo, no tiene esa presión y esa urgencia a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Dominicana. Qué interesante. Oye, el tiempo vuela, llevamos como Sí, 47 minutos ya en esta buenísimo. conversación. Hablemos un poco de atractivos turísticos. Ujú, Alguien que no haya pisado nunca Jamaica. Yo mismo decido coger un avión ujú, y pues si me saco la loto, claro, coger un avión y pasarme una semana por allí. ¿Cuáles serían los principales atractivos turísticos? No me refiero solamente a nivel paisajístico, sino, ujú, qué sé yo, eventos culturales o cosas ujú. interesantes que ver o de las cuales participar. ¿Qué me recomendarías? Claro, aparte de las playas, que tengo que reconocer, tiene muy buenas playas. O sea, hay playas aquí con una vista, un atardecer que de verdad vale la pena mirarlo. Aquí en Kingston, por ejemplo, está el Museo de Bob Marley. Usted sabe que Bob Marley es el icono más grande y yo siempre relajo aquí en mi casa. Jamaica es Bob Marley y reggae. Ah, bueno, y el corredor, Usain Bolt, que también es reconocido a nivel mundial. Ese museo vale la pena porque al final de la jornada tú te conectas con un icono que no solamente se quedó en Jamaica, sino que trascendió. ¿Quién no conoce a Bob Marley, incluso a nivel generacional? Aquí también, como Jamaica fue colonia de Inglaterra, por eso también yo en cierto sentido entiendo mucho de los vacíos que hay, porque ellos al final en un momento se quedaron solos. Cuando Inglaterra dijo te solté, ellos se independizaron, es como que ellos tuvieron que volver a ser un país, pero ya sobre los vicios que habían con quienes fueron sus colonizadores. Entonces, eso también yo entiendo que fue una involución y ha sido un reto para ellos. Aquí hay muchas, abundan muchos, ellos le llaman en inglés great house, como las
casas, no sé cuál sería la traducción exacta en español, pero son esas casonas grandes que se usaban, que tenían antes los terratenientes ingleses, y la conservan todavía, muchas de ellas, como a modo de monumentos. Y usted puede hacer tour al interior, aquí cerca de casa, por ejemplo, yo tengo una como a unos 15 minutos, que cuenta la historia de una esclava y te la van dramatizando, te mantiene en suspenso porque te van entrando por cada una de las habitaciones, son casas inmensas, entonces yo creo que eso vale muchísimo la pena hacerlo. Hay que comer jerk chicken, aunque eso no es un atractivo, ¿verdad?, del lugar, pero es, es un ícono también de la gastronomía y de la cultura de ellos. El jerk chicken, ese plato. Pero, sí, pero si le quitan el picante, porque si no, a mí no me esperes. Exacto, a mí no me gusta mucho el picante, pero he tenido que hacer el esfuerzo. Y bueno, a nivel ya así de cultura, vale la pena visitar algunos museos que tienen a nivel de música, por ejemplo, el reggae, que es un ritmo de ellos y que también ha trascendido el mundo completo. Eso yo lo recomendaría, que no se puede perder. Pues te agradezco toda esa panorámica que nos has dibujado en estos 50 minutos que hemos estado hablando. Claro que sí. Eh, Me siento ahora un poco menos ignorante que cuando hemos empezado la grabación de este episodio. Qué bueno. Y realmente a mí me gusta conocer lugares, gente, Claro que culturas. sí. Lamentablemente el tiempo y el dinero no permite que uno se dedique a esa actividad, pero la verdad es que Jamaica, ese pequeño secreto en medio del Caribe, pues sí que me gustaría conocerlo, desvelarlo, porque Venga, venga. el Caribe, Tiene una el casa Caribe aquí. anglosajón, pues también me Sí, despierta la curiosidad. Nada, sí, yo creo que Helen, vale la pena. simplemente agradecerte que hayas estado aquí conmigo. Te agradezco mucho porque sé que es una molestia, es Para nada. distorsionar el horario, los hábitos que uno tiene, gracias a la tecnología, pero que nos ha permitido ese tipo de conexión. Yo siempre pienso, esto hace 50 años no lo podíamos haber hecho. Obligatoriamente habríamos tenido que coger un avión, un camarógrafo y montarnos esto de otra manera. Bueno, lo divertido Así hubiese sido que, que lo tuviéramos aquí de visita en Jamaica, ¿sabes? Ahí, sí, por ese lado sí. Pero bueno, así el próximo viaje será simplemente turístico y ya está. claro que En sí, fin, también muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Esto ha sido simultáneamente por Twitter, Twitch y YouTube. Y después el episodio, pues la grabación se subirá a Spotify, Apple Podcast, para que lo puedan ver. Tú misma, Helen, te podrás remirarte después y lo claro. podrás compartir pues con familias, amigos y demás. Y yo creo que ha sido un episodio interesante porque yo personalmente de Jamaica conozco muy poco. Hombre, ahora conozco un poco más gracias a Helen, pero confieso mi ignorancia supina en este sentido. Helen, confío en mantener comunicación y quién sabe, a lo mejor este episodio puede tener una segunda parte enfocada en un aspecto específico de tu Pues, vida en Jamaica. Ya veremos. claro que sí, claro que sí. Yo estoy a la Y orden no, por y aquí. no demores, y no demores en No, aterrizar por República Dominicana, no demores. no. Por allá estaré. Al final, mi recomendación es que visiten y, como usted dice, viajar siempre nos hace abrir un poquito la mente y conocer y vivir experiencias de manera directa. Y como dicen aquí los Exactamente. jamaiquinos, Jamaica no problem. Pues nada, no problem para nadie entonces. Helen, un fuertísimo abrazo y un fortísimo abrazo a todos los que han estado presentes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye bye.